Vamos a empezar entonces con la práctica. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Bien, vamos a ver este tema que es el vino de frutas. Vamos a ver la participación efectivamente de lo que son las enzimas desde lo que viene a ser el vino de frutas. ¿Por qué vino de frutas? Efectivamente, la definición de vino viene a la bebida alcohólica elaborada a partir de uva, ¿no? En el caso del vino de frutas, está referido a uso de las levaduras para la elaboración del vino, pero con diferentes frutas, ¿no? Y vamos a ver esa variante en cuanto a lo que son las frutas, cómo van a ir afectando a la parte de lo que es la fermentación. No se olviden que entonces estamos haciendo referencia al uso, si bien de las levaduras, con una producción importante de enzimas que van a participar en esta fermentación, vamos a ver o conocer ciertas características también de esta parte fermentativa o de este proceso fermentativo. Bien. Entonces, cuando hablamos de las bebidas fermentadas, vamos a tomar en cuenta estas dos partes por las que va a sufrir el proceso fermentativo, ¿no? Que es la respiración y la fermentación. Seguramente etapas que ustedes ya pueden reconocer, ¿no? En el caso de la respiración, estaríamos haciendo referencia al momento en el que las levaduras están estabilizándose con esta presencia de oxígeno para iniciar lo que es la fermentación y así producir el alcohol y el dióxido de carbono. El alcohol o el etanol, ¿no? El dióxido de carbono, son los índices que nos van a permitir dar lugar a identificar más que todo que sí se está produciendo una fermentación y eso es importante para lo que vamos a ir viendo. Ahora, dentro de las características que se tienen que considerar en el uso de la fruta, ¿no? Como les decía, iniciando el vino da lugar a una fermentación solamente a partir de la uva, pero ahora estamos haciendo referencia al uso de diferentes frutas. ¿Qué es lo que nos interesa de las frutas que se van a utilizar? La cantidad de azúcar que estos tienen, ¿sí? En relación al grado de maduración que va a tener cada fruta. Esto es importante para lo que vamos a trabajar, así que necesito que se comprenda. Y si es que hay alguna duda, me pregunten, por favor, ¿ya? Entonces, como les digo, es importante considerar el grado de maduración de la fruta porque en relación a eso vamos a tener una cantidad de azúcar. El azúcar, ¿no? Que va a ser contenida en la fruta, la vamos a medir por medio de los grados Brix, ¿ya? Los grados Brix se miden con un instrumento que es el refractómetro, que se puede utilizar y nosotros lo utilizamos en el laboratorio cuando hacemos esta práctica, justamente para medir los grados Brix. Como pueden ver en la lista que les muestro, en la parte derecha está esta numeración que está referida justamente a sus grados Brix, ¿no? La ananá o la piña tiene 12 grados Brix, cuando estamos hablando de un grado de maduración considerable para justamente utilizarla para una bebida fermentada. Por ejemplo, la frutilla tiene 7, es menor, ¿no? Puede haber el higo, el kiwi, que tienen 11, 10, ¿no es cierto? Entonces, hay una variación de azúcar o de grados Brix que van a tener la fruta. Entonces, en relación a eso es que vamos a considerar la fruta para elaborar el vino, ¿no? Para que inicie esta parte fermentativa. Y les vuelvo a repetir, es importante que se entienda esto, ¿ya? Para que posteriormente se entienda qué vamos a hacer en la práctica, cómo vamos a trabajar nuestra práctica con relación a esta cantidad de azúcar que tiene que contener la fruta. Entonces, otra parte importante. Hemos hablado de
esta bebida fermentada, ¿no? Que vamos a utilizar en el caso de esta una levadura. Para esto vamos a hacer, o se realiza, mejor dicho, la preparación de un inóculo. Este inóculo que se utiliza justamente en esta bebida es un inóculo que hacemos preparar en biotecnología de San Simón, donde se utilizan 3 variedades de levadura, ¿ya? Entonces es importante que si nosotros hablamos de una bebida fermentada, tenemos que conocer ciertos conceptos utilizados o fundamentos utilizados en cuanto a lo que se refiere a una bebida fermentada. Y en este está lo que es la preparación de un inóculo. ¿Quién me puede decir qué es un inóculo o qué entienden por inóculo? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es un inóculo? ¿Nunca han escuchado utilizar este término? Mm, es algo que se puede introducir en un medio donde se va a poder reproducir. Exacto, ¿ya? ¿Sí? En palabras simples es eso, ¿no? Es la preparación de un contenido microbiano, ¿no? En este caso levaduras, pueden ser también bacterias, el inóculo, que va a estar en condiciones para poder iniciar, en este caso, una fermentación, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, para la preparación del inóculo que nosotros usamos, justamente cuando estamos en las clases presenciales hacemos esto. Bueno, bueno, compramos el inóculo de biotecnología de San Simón, pero el procedimiento que se sigue justamente para la preparación de ese inóculo no es complicado. No lo hacemos por el tiempo y algunos equipos que no los tenemos, pero es importante que conozcamos ese procedimiento, ¿ya? Entonces, el inóculo para la elaboración, en este caso de este vino de frutas, sí o sí tiene que ser a partir de la uva. Ya puede ser verde, blanca, ¿no? Que sea madura. Eh, ¿Por qué la uva? Por la cantidad de azúcares que tiene y por los microorganismos también que este comprende, ¿no? Las levaduras que van a comprender, pero va a ayudarnos a potenciar la cantidad de levadura que vamos a obtener en este inóculo para dar lugar a la fermentación. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta uva? En este caso estamos haciendo referencia a 1 kilo de uva que se va a triturar, se va a disolver la pulpa, se va a separar la cáscara, ¿no? Se va a filtrar la pulpa de la fruta, ¿no? Haciendo la separación de pepas y cáscaras de forma bastante cuidadosa, ¿no? Para poder obtener un inóculo con las características que estamos buscando. Entonces, una vez que hemos triturado, hemos disuelto la pulpa, hemos sacado la cáscara, las pepas, hemos filtrado, etcétera, vamos a medir los grados Brix, ¿ya? Hemos dicho que los grados Brix nos permiten medir la cantidad de azúcares que va a comprender una fruta y en este caso nuestro mosto. Entonces, ya estamos dando lugar a una definición de mosto. El mosto es la preparación que se está dando para iniciar la fermentación de una bebida alcohólica, ¿ya? Entonces vamos a medir los grados Brix del mosto de la uva, que tiene que estar o se tiene que llevar a 20 grados Brix. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí necesitamos que ese mosto tenga 20 grados Brix. Efectivamente, las uvas, si bien es 1 kilo de esta uva blanca, por decirles, o de la verde, puede tener diferentes grados de madurez, ¿no? Puede ser. Entonces, en relación a eso, también puede pasar de que no tengamos exactamente los 20 grados Brix, puedan ser menos de esos 20 grados Brix. Si fueran más, no vendría a ser mucho el problema. Lo podemos diluir y obtener también una solución no tan alta en azúcares. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. En el caso de si nosotros tuviéramos un mosto con 12 grados Brix. Este cálculo que les voy a mostrar es sencillo y es importante que lo entiendan porque vamos a utilizarlo para hacer justamente lo que viene a ser el informe, ¿no? De esta práctica. Entonces, el ejemplo es así. Si yo tengo un mosto que comprende 12 grados Brix, ¿sí?
Por lo tanto, yo necesito que llegue a 20. De 12 tengo que llegar a 20 grados Brix. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para poder obtener la diferencia de los grados Brix de 20 a 12, voy a utilizar esta fórmula, donde me va a permitir calcular la cantidad de azúcar que tengo que añadir a mi mosto para que éste tenga los 20 grados Brix, ¿no? Entonces, si hago la diferencia entre 20 y 12, son 8 grados Brix los que me van a faltar. Entonces, yo necesito calcular la cantidad de azúcar para llegar a los 20 grados Brix y subir, obviamente, estos 8 que me están faltando. Entonces, para 500 ml de mosto, que en este caso es el volumen que tenemos y que tenemos que considerar para hacer cualquier tipo de cálculo, tenemos que saber cuánto de mosto tengo para en relación a eso hacer el cálculo de cuánto de azúcar voy a utilizar y de esa forma voy a aumentar, que es el caso, los 20 grados Brix. Entonces, utilizando esta fórmula, pongo, ¿no? Que como mi volumen inicial son los 500 ml de mosto, un grado Brix va a equivaler a 1 gramo de azúcar de la diferencia que yo estoy haciendo, por lo tanto van a ser 8 gramos de azúcar sobre 100 ml, ¿no? Esto porque los grados Brix dan referencia a esas unidades y hacemos la operación, ¿no? 500 por 8 dividido entre 100 y tenemos 40 gramos de azúcar. Entonces esos 40 gramos de azúcar tengo que adicionar a 500. Si yo tengo 1 litro, entonces aquí serán 1000. Si yo tengo 800, entonces serán 800 ml, ¿no? En relación a eso yo tengo que hacer mi cálculo y obviamente en relación a la diferencia que tengo de grados Brix. Si tengo 15 grados Brix, entonces serán 5. ¿no? 5 gramos de azúcar que me van a faltar. Entonces, de esa forma tenemos que hacer el análisis para poder hacer el cálculo correcto y llegar a la cantidad de grados Brix que necesito de mi mosto. Esto, no se olviden que es en referencia a la preparación del inóculo, es decir, de las levaduras que yo voy a utilizar para iniciar la fermentación del vino. Entonces, ¿cuáles son las levaduras que utilizamos en el caso de la práctica que realizamos? Son estas 3. La Cloechera apiculata, la Saccharomyces veronae y la Saccharomyces cerevisiae. Estas son las 3 levaduras que se utilizan justamente para producir este inóculo y utilizarlo en la fermentación de nuestro vino de frutas. ¿Sí? Cada una de ellas va a ir cumpliendo una fase y proporcionando ciertas características a lo que es el vino. Por ejemplo, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, va a dar lugar a la tercera fase, ya que está dando lugar a la, a la cantidad de alcohol o grados Gay-Lussac, que se mide de esa manera el grado alcohólico de las bebidas en cuanto a la fermentación. Es decir, que con esta vamos a obtener el grado alcohólico deseado de la bebida alcohólica. Las Saccharomyces veronae y la Cloechera apiculata son levaduras que le van a proporcionar aroma, sabor y acidez al vino, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a cumplir una función dentro de lo que es la fermentación para la elaboración de un vino de frutas, ¿ya? Ahora, hay una relación que vamos a considerar entre la cantidad de azúcar y el tenor alcohólico que se necesita para la elaboración de una bebida alcohólica. El grado alcohólico normal que se requiere obtener una vez terminada la fermentación es de 10 a 14 grados Gay-Lussac, ¿no? Los grados Gay-Lussac entonces son las unidades del grado alcohólico que comprende una bebida alcohólica. En este caso el vino tiene que estar dentro de ese parámetro. Si este aumenta, la calidad del vino puede ir disminuyendo, ¿no? Entonces el control de la fermentación de los azúcares es importante para solamente llegar a este grado alcohólico y obtener el vino bajo esas características. Entonces eso en cuanto al grado alcohólico. ¿Qué es la chaptalización? La chaptalización es cuando se hace la adición de azúcar a un mosto, como en el caso que les mostraba de la preparación del inóculo, que necesitábamos preparar un mosto que tenga 20 grados Brix. Entonces, como
Nuestro mosto estaba en 12, hemos hecho un cálculo y hemos corregido eso adicionando azúcar. A ese procedimiento se le denomina chaptalización. Es un procedimiento que no se considera como el mejor en lo que es la elaboración de una bebida, porque lo que se quiere es trabajar con los azúcares de la misma fruta. Lo ideal es que se pueda obtener los 20 grados Brix de la fruta, de los azúcares que contienen la fruta, fructosa, glucosa especialmente, ¿no? Porque sabemos que la glucosa es la que va a dar lugar a esta fermentación. Y cuando nosotros adicionamos entonces el azúcar a ese mosto, por lo tanto, estamos dando lugar a la chaptalización y también se considera que cuando se utiliza el azúcar para graduar el tenor alcohólico de una bebida, sucede que puede llegar a bajar la calidad del vino, ¿sí? Cuanto más azúcar utilizamos, entonces menor calidad es proporcionado al vino bajo las características que estamos nombrando, porque la calidad del vino, en este caso, se va a reflejar en la cantidad de glucosa que tenga la fruta, ¿ya? Eso es importante, por favor, que lo tomen en cuenta. Luego está la corrección de un pH. Algo que no quiero que lo mezclen ni se confundan, por favor, es que yo he hablado, en este caso, sobre la preparación del inóculo y la forma en cómo tengo que graduar el azúcar, ¿no es cierto? Que hemos dicho que se hace de esta forma. Esto es para la preparación del inóculo. El inóculo, les vuelvo a repetir, es la cantidad de microorganismos, en este caso levaduras, que vamos a utilizar para que nos permita entonces iniciar nuestra fermentación, que es esto. Este grado alcohólico y chaptalización está referido ya al mosto que se va a utilizar para incorporar, en este caso, el inóculo, ¿ya? Entonces son dos cosas diferentes que quiero que se vayan comprendiendo. Ahora, la corrección del pH. Para que las levaduras puedan producir las enzimas necesarias para dar lugar al inicio de la fermentación y a todas las características que van a comprenderse en esta etapa y obtener el vino con parámetros de calidad, necesita un pH, ¿no? Que es entre 4.5 y 5 que tiene que estar. Igual se mide el pH con un pHímetro, obviamente, y si es que el pH fuera mayor que 5, por decirles es 6 o 7, el mosto que nosotros vamos a utilizar para iniciar nuestra fermentación de bebida, entonces, ¿qué tengo que utilizar para bajar el pH? Jugo de limón, ácido tartárico, ácido cítrico o bicarbonato de sodio. ¿Qué creen ustedes? Les vuelvo a preguntar, si yo tengo un pH de 6 o 7 y quiero bajar ese pH, ¿qué puedo utilizar de todos esos componentes que tienen ahí? ¿Qué me permitiría bajar? El bicarbonato, Lice. ¿El bicarbonato nos permitiría bajar el pH? Sí. No. El bicarbonato sube el pH, aumenta. El ácido cítrico. Exacto. ¿El jugo de limón? El ácido cítrico. No, el ácido cítrico. Sí, nos va a permitir justamente disminuir nuestro pH. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos adicionando cantidades pequeñas de ácido cítrico, mezclando el mosto y vamos midiendo hasta obtener, en este caso, el pH correcto. No hay un cálculo, como en el caso del azúcar, que nos permita hacer esto, ¿no? Sino hay que hacerlo con mucha paciencia, ir adicionando el ácido cítrico, una cantidad pequeña, dependiendo obviamente de cuánto nos faltaría para disminuir el pH en este caso, y lo mezclamos, medimos y así hasta obtener de 4,5 a 5. Si el pH Como es demasiado... titulando nomás. Exacto. ¿Verdad? Si el pH es demasiado bajo, es decir, si fuera 3.5, entonces, ¿qué tendría que utilizar en este caso? El bicarbonato para Ahí sí está el bicarbonato. Exacto, en ese caso el bicarbonato de sodio, ¿no? Porque eso nos va a permitir aumentar el pH de nuestro mosto. Entonces, esto en cuanto, haciendo referencia en cuanto al procedimiento, ¿no es cierto?
el mosto va a ser, en este caso, la fruta que yo voy a utilizar para iniciar la fermentación de mi bebida alcohólica. Esta puede ser la fruta que ustedes puedan escoger de toda de la tablita que les había dado anteriormente. Entonces, de esa se puede escoger. Medimos los grados Brix. Si está en 20 grados Brix, entonces pasamos al siguiente paso, que es medir el pH. Si está entre 4.5 y 5, pasamos al siguiente paso. Caso contrario, tenemos que equilibrar. Es decir, si no hemos llegado a los 20 grados Brix y está en 15, entonces tenemos que graduar, como se lo ha hecho para la preparación del inóculo, de la misma manera se gradúa la cantidad de azúcar si nos falta. Y en el caso del pH, como estamos diciendo, ¿ya? Ahora, hay unas operaciones prefermentativas que se consideran. Dependiendo de la fruta que nosotros utilizamos, dependiendo de los utensilios, obviamente del material que nosotros utilizamos, tenemos que tener el cuidado de que no exista la presencia de ningún otro tipo de microorganismo que pueda participar en esta fermentación, generando productos indeseables en la bebida alcohólica. Entonces, para eso se tiene que preparar o se va a utilizar lo que viene a ser el metabisulfito de potasio. El metabisulfito tiene dos funciones. Uno, nos va a permitir desinfectar todo el material que vamos a utilizar, como por ejemplo las botellas, fuentes, cuchillos, licuadora, etcétera. Todo lo que vamos a utilizar lo tenemos que lavar con ese metabisulfito. Y también tenemos que utilizar en nuestro mosto, es decir, en la fruta que nosotros hemos triturado y hemos preparado, en el que ya tiene los grados Brix y el pH deseado, tenemos que tener la certeza también de que no va a existir la interferencia de otro microorganismo. Entonces también se utiliza el metabisulfito de potasio, pero se va a utilizar para ambos casos en diferentes concentraciones. Por ejemplo, en el caso para el material que yo voy a utilizar y necesito desinfectarlo con el metabisulfito, voy a utilizar 500 partes por millón. En el caso del mosto, como les decía, este mosto que he preparado con una determinada fruta, para eliminar cualquier otro tipo de microorganismo que pueda participar de forma indeseable en la fermentación, entonces lo voy a hacer utilizando el metabisulfito en una concentración de 150 partes por millón. Entonces aquí les estoy hablando del uso del metabisulfito, pero para cumplir dos funciones, ¿sí? La primera es para desinfectar el material que yo voy a utilizar para la preparación del vino, que tiene que estar en una concentración de 500 partes por millón. Y la otra es que voy a utilizar para el mosto, para eliminar cualquier microorganismo que se haya podido introducir. Y esa concentración va a ser en 150 partes por millón. Entonces, como ustedes ven en la diapositiva, en el primero estoy colocando un ejemplo, en el caso si yo quiero preparar 5 litros de esta solución a 500 partes por millón para poder lavar mi material. Entonces hago el cálculo correspondiente, ¿no? 500 partes por millón son 500 miligramos por litro. Entonces, utilizando esas unidades, hago mi estequiometría, en este caso, y calculo la cantidad de metabisulfito que necesito para 5 litros. Entonces, sale 2.5 gramos. Esos 2.5 lo diluyo con 5 litros de agua y lavo todo mi material y lo desinfecto. En el caso de lo que viene a ser el mosto, que es la fruta que yo he triturado y he filtrado, que es para eliminar los microorganismos que podrían interferir en la parte de la fermentación. Entonces tengo el ejemplo de que si tengo 3 litros de mosto, de fruta, ¿no? Tengo que utilizar la concentración de 150 partes por millón, es decir, 150 miligramos por litro. Hago mi cálculo y me sale 0.45 gramos. Entonces, eso tendría que colocar a 3 litros de mosto para poder eliminar la posible contaminación, ya sea desde el material o desde lo que viene a ser el mosto que se ha preparado. ¿Se entiende el uso del metabisulfito o ha quedado alguna duda? Bien. Entonces, vamos a seguir en lo demás. Ahora les voy a hablar cómo hacemos el montaje del fermentador, ¿no? Donde se va a producir justamente este vino. Tenemos una primera etapa de lo que se refiere al montaje del fermentador.
esto también es muy importante, por favor, que se comprenda, porque en nuestra práctica vamos a hacer el uso de cierta información que justamente es proporcionada en el momento que hacemos el montaje del fermentador. ¿Cuál va a ser nuestro fermentador? El que nosotros utilizamos en el laboratorio es una botella de plástico, como ven ustedes aquí, que puede ser de 2 a 3 litros. Luego tenemos dos mangueras, una que se le denomina como manguera de acuario y otra que es más delgada, perdón, más gruesa, que es la manguera de látex. Esto con el objetivo de controlar el ingreso de oxígeno o la salida del CO2 en nuestra fermentación. Entonces, eso se pone aquí junto con la tapita, ¿no? Aquí está la tapa, se hace un agujerito en la tapa y se meten las dos mangueras de los dos diferentes diámetros y se tapa la botella, ¿no? La manguera de látex, ¿no? La que está, perdón, la de acuario, en este caso la delgadita, tiene que tener un cierto largo, ¿no? Porque esto nos va a permitir medir la cantidad de CO2 que va a producir nuestro fermentador en el tiempo que le vamos a dar para que se produzca la fermentación, que es de 11 a 14 días. Entonces, fíjense, ¿no? Tengo un tubo de ensayo, este está lleno con agua destilada, la manguera de acuario se ha ingresado dentro del tubo con agua y se sostiene sobre lo que es la botella. Entonces, este va a ser mi fermentador, el que yo voy a utilizar para dar lugar al inicio de la fermentación del vino. Entonces, a esto se pesa y voy a tener un dato que se lo denomina como masa del fermentador. Fíjense, el masa del fermentador es el equipo, el montaje del fermentador, botella vacía. No estoy introduciendo nada. Botella vacía, las mangueritas que me van a proporcionar el medir la cantidad de CO2 que está produciendo mi bebida alcohólica, la tapa, esta manguera va a estar conectada al tubo de ensayo junto con agua. Vamos a ver cuál es la función de esto, que va a estar sostenida de esta manera. A esto yo voy a pesar. Yo necesito pesar. Peso y tengo la masa de mi fermentador como un primer dato que después lo vamos a usar. Así es que necesito que se comprenda a lo que me refiero cuando hablo de masa del fermentador. Bien, eso uno. Otro, viene a ser ya la segunda etapa, que es la preparación del mosto. En el caso de la preparación del mosto, entonces, ¿qué viene aquí? Viene el jugo de frutas, ¿no? De la cantidad que yo voy a utilizar, en este caso el mosto, puede ser en el ejemplo, o mejor dicho, en el informe que nosotros vamos a elaborar, es mango con frutilla, si no me equivoco. Por ejemplo, vamos a triturar, se tiene que triturar estas dos frutas, se tiene que filtrar, ¿no? Utilizando el material necesario para poderlo obtener. En algunos casos se adiciona agua si es que el mosto es demasiado espeso, porque si es demasiado espeso no va a permitir que la levadura pueda fermentar muy bien. Entonces también eso se tiene que evaluar. Luego se pone la levadura o el inóculo, en este caso, que ya hemos hablado, la cantidad de azúcar o el jarabe si se va a utilizar, es decir, aquí estaríamos hablando de la chaptalización, si es que nuestro mosto lo requiere, la cantidad de jugo de limón si es que nuestro mosto lo requiere, o bicarbonato si lo requiere, ¿no? Entonces, son la preparación del mosto que ya he hablado, que tiene que considerarte ciertas características o parámetros para poderlo preparar. Una vez preparado, entonces vamos a llenar nuestro fermentador, ¿no? Aquí tenemos la botellita, llenamos. Lo aconsejable es de que esté tal vez un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad, porque como se va a producir una fermentación, puede ser que rebalse y eso es lo que no se quiere. Se ensuciaría todas las mangueritas y ya no se podría hacer un control o un monitoreo de lo que es la fermentación. Entonces aquí ya tengo un nuevo peso, que va a ser la masa del mosto. La masa del mosto es la masa del fermentador más el mosto, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo un nuevo dato que quiero que lo consideren y se acuerden, por favor, de dónde está saliendo cada uno de ellos. Aquí estoy, la masa del fermentador, ¿a qué se refiere? ¿No? Es el fermentador que yo voy a utilizar para iniciar mi fermentación. Aquí la masa del mosto, haciendo referencia cuando ya tengo el mosto dentro de mi fermentador. Entonces yo tengo otro dato aquí. Masa del fermentador más mi mosto, que es la masa del mosto. Todo en gramos.
Este es un ejemplo de la forma en cómo se va a producir el monitoreo de la fermentación. Voy a volver a mostrar esta imagen cuando estemos justamente hablando de forma más específica, cuando ya empieza a suceder la fermentación. Es decir, en este mosto que habíamos colocado aquí, hemos preparado, ya tenemos la levadura, ya tenemos el mosto, azúcar, jugo, etcétera, si se necesitaba. Entonces, hemos tapado nuestro fermentador y vamos a darle de 11 a 14 días para que suceda la fermentación. Una forma de monitorear y saber que sí está sucediendo la fermentación es cuando empiezan a aparecer burbujitas como esta. Es decir, van a empezar a producirse, ¿por qué? Porque las levaduras están dando lugar a su acción sobre la glucosa, sobre el azúcar, y está produciendo el etanol y el CO2. Entonces, el CO2 es lo que va a salir por la manguerita y al tener el contacto con el agua se va a poder observar las burbujitas de CO2. Estas burbujas tienen que ser contadas. Ya les voy a explicar cómo se tiene que hacer el conteo para poder identificar que sí está habiendo una buena fermentación. ¿Sí? Ahora, este monitoreo, como les decía, del CO2, el desprendimiento del CO2, se tienen que hacer mediciones. Estas mediciones se las hace dependiendo de la cantidad de burbujas que se producen en un determinado tiempo. Es decir, yo tomo el tiempo aquí, ¿no? En esta figura para que se comprenda, de 1 minuto. Y digo, en 1 minuto, ¿cuántas burbujitas salen de aquí? Van saliendo una tras otra, ¿ya? Y yo cuento esas burbujas durante 1 minuto. Entonces, si las burbujas son numerosas, en 1 minuto están entre 20 a 60 burbujas que yo he contado, se realizan 5 mediciones de 1 minuto. Pero si son pocas o menos, por decirles, en 1 minuto han salido solamente 10 burbujas, entonces tengo que hacer 5 mediciones de 5 a 10 minutos, ¿no? Aumenta el tiempo, que va a, en este caso, estar dentro de las 20 y 60 si yo tomo 5 minutos. Si en 1 minuto me salen 19, en 5 minutos obviamente me van a salir más. Y se hacen esas 5 mediciones de 5 o 10 minutos si fuera el caso. Entonces, aquí está la forma de monitorear el desprendimiento de CO2, ¿no? Por eso esa es la función que cumple el tubo, el agua destilada y el ingreso de la manguerita de lo que viene a ser de la botella, ¿no es cierto? Se va a producir, si se está produciendo de forma normal la fermentación, el CO2 entonces también se va a producir bajo esas características. Ese es mi monitoreo entonces de la fermentación de acuerdo al desprendimiento del CO2. Luego voy a hacer un segundo monitoreo que tiene que ver con la fermentación, es decir, pero con respecto a la cantidad de disminución de masa. Antes de eso, perdón, en este caso, obviamente, una vez que yo hago el conteo de mis burbujas y las anoto, puedo hacer este gráfico y eso es lo que vamos a hacer en el informe. Aquí tenemos las burbujas por minuto, ¿sí? Y por días. Aquí en 11 días se ha tomado en cuenta todo este tiempo por minuto y el número de burbujas. Y esta es la forma en la que se tiene que graficar o la forma de la gráfica que se tiene que obtener cuando hablamos justamente del número de burbujas del CO2. En el primer y segundo día normalmente no se presentan, ¿sí? Pero entre el segundo o el tercero también puede ser, se dispara, es decir, en ese momento empieza a producirse las burbujitas, hay un tiempo de 2 a 3 días que se va a mantener la producción de burbujas y luego va a ir disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué va a haber una disminución? Porque efectivamente el azúcar se está consumiendo y el etanol se está presentando ya en mayor cantidad bajo las características del grado alcohólico que nosotros estamos buscando, pero tiene que tener esta forma, el gráfico, ¿ya? Entonces eso en cuanto al desprendimiento del CO2, el monitoreo del CO2. Esos son los datos que se tienen que tomar de acuerdo al número de burbujas y la gráfica que vamos a hacerla. Luego tenemos la pérdida de masa, ¿no? Que era el siguiente punto que les decía, que tiene que ver con una disminución de la masa del mosto
porque a medida que se va la glucosa transformando en etanol, va a existir un descenso de la masa, del peso que nosotros hemos tenido en ese tiempo. Entonces aquí están los días, ¿no? El día 1 tiene este peso, el día 2 y así sucesivamente. Si se dan cuenta cómo va disminuyendo el peso cuando teníamos inicialmente una masa, ¿no? Que va a dar lugar a que cuando hay esta disminución, es decir, cada día yo voy a pesar mi fermentador, ¿no? Todo mi fermentador. Cada 24 horas yo voy a ir pesando durante 11 días y voy a ir anotando estos resultados. Lo mismo con el CO2.